Muy buenas tardes a todas y a todos. Como hacemos enfáticamente en estas jornadas y la vamos a seguir repitiendo durante todo agosto y septiembre, vamos a comenzar en la medida de lo posible a las 7 de la tarde. ¿eh? Las 7 de la tarde en punto, 2 o 3 minutos para que puedan ingresar todos los que se han inscrito. Primero que nada, mi agradecimiento a todos ustedes, a todos, absolutamente a todos y a todas, porque tenemos una enorme cantidad de inscriptos, lo que evidentemente delata la voracidad de la información que evidentemente requiere el ejercicio de la profesión. Mi bienvenida hoy no solamente a los arquitectos y arquitectas, sino también a los ingenieros e ingenieras que en la jornada de la semana pasada habíamos discriminado sin tomarlos en cuenta y sin mencionarlos. Así que mi abrazo fraterno al ingeniero Zulan, un gran amigo. Bienvenido. Estamos todos entonces a punto de comenzar en estas jornadas. Bien, en las jornadas anteriores estuvimos hablando acerca de la importancia, más que importancia, yo diría, la esencial e imprescindible necesidad de suscribir encomiendas profesionales. Y estuvimos explicando todas las ventajas que tiene esa alternativa, esa posibilidad, que es la de tener una encomienda, porque en definitiva la encomienda limita la responsabilidad profesional del arquitecto, del ingeniero, del constructor, limita la responsabilidad. Y esto es fantástico, porque de no ser así, la responsabilidad es tremenda, porque no hay límites a esa responsabilidad cuando no hacemos la encomienda. Entonces, si las jornadas de la semana pasada pusimos énfasis en asegurarles que es muy importante la necesidad de tener un modelo de encomienda a partir de la cual ustedes puedan comprometer su tarea profesional, pero simultáneamente limitarla. Hoy me interesa hablarles acerca de la contrapartida de esto. ¿Y si no firmo nada? ¿Y si no hago encomienda? ¿Y si no suscribo absolutamente nada? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer encomienda como sugiere usted, doctor Terrile? En primer lugar, corremos el riesgo que ese proyecto que oportunamente elaboramos, que un vecino o un amigo de un vecino, un primo de un familiar, un conocido del club, que se acercó espontánea, informalmente a nosotros y nos dijo, che, me encantó el proyecto que hiciste, quiero uno parecido, y en definitiva empezamos a trabajar en largas jornadas de trabajo para diseñar precisamente en el ámbito territorial que él nos brindó la posibilidad de un proyecto arquitectónico, y que un día vino y me dijo, ¿por qué no me facilitas ese proyecto del cual hablamos ayer para mostrárselo a mi mujer y de alguna manera ver qué le parece? Y un día desapareció después de haberle entregado el proyecto, y otro día pasando por la esquina donde justamente habíamos trabajado en función de generar ese proyecto, vemos al Negro Olivera y al Corto Rodríguez trabajando nuestro proyecto, ejecutando nuestro proyecto, y nosotros sin ningún testimonio, ninguna prueba, ningún elemento que corrobore que ese proyecto en definitiva es nuestro. La obra está en negro, no hay visación colegial, no hay permiso de edificación, en definitiva está en una zona rural o semirural o en los alrededores de alguna ciudad importante, están ejecutando el proyecto que nosotros hicimos y sin embargo no tenemos ningún elemento para certificarlo. Porque es muy distinto, déjenme adelantarme muy brevemente a esta cuestión, ejecutar un proyecto, esto es,
una propiedad, la ejecución de una obra, porque el mejor testimonio, la mejor prueba, el mejor elemento probatorio que vamos a tener el día de mañana es la propia obra, los propios albañiles, la proveedora de materiales, los distintos oficios que van a certificar, sí, el arquitecto fulano de tal es en realidad el que venía periódicamente, nos daba las órdenes, ejecutaba, es decir, tenemos maneras de probar porque el contrato de obra y el contrato de servicios en el nuevo Código Civil y Comercial es informal. Se puede probar de muy diversas maneras, pero hay que probarlo. Y un proyecto que se entrega y no nos queda a nosotros constancia alguna, porque no hicimos la presentación de la avisación, porque no planteamos en su momento la posibilidad de un permiso de edificación, en definitiva, porque no hicimos encomienda, es un riesgo que corremos. Pero también es un riesgo el hecho de no suscribir una encomienda con una persona afín que nos invita a la posibilidad de concertar una obra en un edificio de propiedad horizontal sin decirnos, y nosotros, en definitiva, torpes, tampoco se lo planteamos, si lo que vamos en consecuencia a transformar, a reformar, es un espacio común de uso exclusivo, un espacio común de uso común o un espacio que va a ser en definitiva común, pero particularmente ocupado por esos propietarios. La no encomienda, la no suscripción del contrato, nos impide saber que esa persona no es el administrador, que esa persona en definitiva es un propietario de un espacio común de uso común y en definitiva no está legitimado. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta de esta situación? En el momento preciso que después de haber hecho la avisación vayamos a la municipalidad y la autoridad municipal, el director de obras particulares o el inspector nos pida la autorización del consorcio o actúa porque hay una denuncia que precisamente de algún consorcista que dice en el piso séptimo están trabajando sobre un espacio de uso común sin haberlo autorizado el consorcio, sin haberlo comprometido el administrador. Estas son, si se quiere, situaciones que se presentan permanentemente y que son, evidentemente, consecuencias de no haber hecho una encomienda, porque, insisto, la encomienda, lo decíamos la semana pasada, identifica, individualiza al administrador fiduciario en una fiducia, al propietario si es un bien ganancial en una unidad, al inquilino junto con el propietario si es un aviso de obra o una transformación de una obra en un permiso de edificación, etc. También se da otra situación cuando no hay encomienda. La imposibilidad, por ejemplo, de acreditar la cantidad de anteproyectos y proyectos que hemos elaborado. A veces nos encontramos, y yo digo a veces, muchas veces nos encontramos con comitentes muy difíciles en el trato, que no se convencen rápidamente de nuestras sugerencias, que permanentemente están introduciendo modificaciones. Y cuando nos parece de que es, en definitiva, el intento terminal, el intento definitivo, el intento que en cierta manera corrobora lo que sí vamos a ejecutar, alguna cuestión que no es menor, se introduce a las 48, a las 72 horas e implica en definitiva que cuando nosotros empezamos a hacer una especie de raconto de la cantidad de anteproyectos que hicimos, fueron 4, la cantidad de proyectos tentativos que hicimos fueron 3, en suma, porque no hay encomienda profesional que haya documentado por cada uno de ellos un honorario, y no fueron borradores, no fueron croquis preliminares, no fueron en definitiva proyectos a mano alzada,
definitivamente fueron pautas que nosotros hicimos en AutoCAD, poniendo una energía y una disponibilidad de tiempo que no vamos a poder compensarlo en materia de honorarios porque esos 4 AT proyectos y esos 3 proyectos que se fueron modificando con el tiempo no pueden revelarse, no pueden delatarse por la inexistencia de una encomienda que identifique precisamente esa tarea profesional. Lo más usual que suele ocurrir cuando no hay encomienda es con respecto a la dirección de obra y la representación técnica. Yo firmé de puño y letra, doctor, como director de obra, yo no soy representante técnico. ¿Y quién es el representante técnico? Ah, no sé, no, usted no me puede decir no sé, porque usted tiene una incumbencia profesional. Y hay algo que está expresamente tipificado en el Código Civil y Comercial. ¿Qué cosa? Que usted está obligado a conocer, así como nadie puede desconocer la ley, nadie puede ignorar la ley, nadie puede oponer el desconocimiento de la norma. Para eso históricamente estuvieron los boletines oficiales y hoy Internet. Usted no puede desconocer el código de edificación de la ciudad donde construye. No lo puede hacer. Y si usted no vive en esa ciudad y está accidentalmente construyendo en esa ciudad, ocurre lo mismo cuando ingresa en una ciudad nueva y no sabe, en definitiva, las leyes de tránsito. Tendrá que aprenderlas, pero no puede desconocerlas. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre precisamente de que en una obra no puede no existir el representante técnico. Puede haber director de obra como puede no haberlo. Pero si el director de obra, que es usted, que firmó de puño y letra y se comprometió de puño y letra al proyecto y la dirección de obra, no se nombra un conductor técnico, también llamado representante técnico. La empresa constructora jamás nombró un representante técnico. Para la ley, usted es el representante técnico. ¿Y qué significa? Que yo sea el representante técnico y no el director de obra. Lo vamos a ver en algunas semanas. Usted, como representante técnico, es responsable del vicio de suelo, es responsable del vicio de los elementos o materiales que utilice, es responsable de la mano de obra o corresponsable de la mano de obra, es responsable por la vida humana, es responsable por todas y cada una de las situaciones de hecho y de derecho que se plantean en el ámbito de la obra. Es, en definitiva, una responsabilidad enorme, enorme, que porque no hizo una encomienda, en definitiva va a heredar y va a asumir frente a cualquier situación que se pueda llegar a plantear por el constructor contra usted, por los oficios contra usted, por los albañiles contra usted, por los proveedores de materiales contra usted, porque en definitiva, usted no dijo, en definitiva, en una encomienda por inexistente, que no era el administrador de la obra. Usted no dijo que en definitiva no era el director de obra y era el representante técnico. Usted evidentemente asumió la ejecución de una obra sin saberlo, tomando a su cargo los vicios de suelo, la mala compactación que puede tener ese terreno. ¿Es excusable el vicio de suelo? No. Es decir, no se lo puede sacar nunca de encima, no. Pero si usted hace una encomienda, como dijimos en la jornada de la semana pasada, y acompaña junto con la encomienda un anexo donde esté hecho por un ingeniero el estudio de suelo, la responsabilidad suya se morigera, porque si usted actuó en función de ese estudio de obra, no lo pueden hacer responsable a usted por aquello que nosotros llamamos principio de razonabilidad y que hay 3 disposiciones en el Código Civil y Comercial que las voy a desarrollar semanas próximas y que ustedes van a ver qué fantástico que es
para arquitectos, para ingenieros, para la construcción, el hecho de que hoy los profesionales en la construcción no tienen más, afortunadamente, la responsabilidad enorme que conspiraba evidentemente contra el ejercicio profesional en el viejo código de Vélez Sarsfield. Ahora, hay otro tema que está muy en boga ahora y que juega un papel importante y que son permanentemente materia de consulta. Si nosotros formalizamos una encomienda, nosotros en la encomienda podemos determinar, podemos definir que los mails son documentos válidos, que el WhatsApp es un documento válido. Tenemos que consignar los correos electrónicos de las diferentes partes que forman y se involucran en el proceso constructivo y van a ser elementos probatorios importantes, pero no lo van a hacer si nosotros no hacemos encomienda. No le hemos dado, no hemos reconocido, no hemos consensuado, no hemos convenido entre las partes darle fuerza probatorio a los mails, darle fuerza probatorio al WhatsApp. La encomienda tiene en definitiva esa ventaja. Si ejecutamos una obra sin suscribir encomienda, el nuevo Código Civil y Comercial vigente desde agosto del 2015 nos dice, escuchen bien, son responsables por el 100% de los vicios del suelo. Son responsables por los vicios de los materiales. ¿Por qué son responsables de los vicios de los materiales? Si el que lo compró fue el comitente, pero ustedes no suscribieron una encomienda donde definieron esa situación. Y en consecuencia, la administración a cargo del comitente juega de una manera un tanto, llamémosle, vidriosa, gris. Y hay evidentemente una situación de imputación que puede jugar y juega en los pleitos judiciales. Ustedes, cuando no suscriben una encomienda, son responsables del 100% de la actividad de los oficios y de los albaniles. Si un plomero, si un gasista, si en definitiva un carpintero, un yesero, actúan a contramano de lo que es el proyecto, las circunstancias que ustedes no hayan formalizado una encomienda, las circunstancias que ustedes hayan evitado, omitido en una encomienda por inexistente, que la responsabilidad de contratar los oficios era del constructor, que la responsabilidad de contratar los oficios era del comitente, lo hacen totalmente responsables o corresponsables de toda esa situación. Pero dice más el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial vigente desde agosto de 2015, como dije antes, dice que si ustedes no hacen encomienda, en realidad no lo dice así, pero si no hacemos encomienda, presume que ustedes o el constructor han provisto los materiales para la obra. Expresamente consigna el código. Si no hay convenio, se presume, que la presunción admite prueba en contrario, se presume que los materiales han sido provistas por el profesional. El otro tema que también juega en esto de, y si no hacemos encomienda, ¿qué pasa? Tiene que ver con el plazo. Si ustedes no establecen plazo, ¿el plazo es sine die? ¿El plazo es indeterminado? No. El plazo dice que si no hay encomienda, presume que la obra debe ser ejecutada en el tiempo, escuchen bien, que razonablemente corresponda según su índole. En el tiempo que razonablemente corresponda según su índole. Y lo razonable, evidentemente, para una obra de 150 metros cuadrados, vivienda unifamiliar será una,
Para un edificio de 12 losas será otra, para un edificio de 40 y pico de losas será otra, pero en suma es un plazo incierto, es un plazo que no tiene mecanismo de transparencia, es un plazo donde evidentemente esto de ejecutada en un plazo razonable según corresponde la índole, no soy de dar artículos, pero es el 1256, inciso E, 1256, inciso E, del Código Civil y Comercial, evidentemente los pone en una situación de mucha exagerada incertidumbre. Y lo que es peor, ustedes son personas capaces, ustedes son personas responsables, ustedes son personas idóneas. Están ejerciendo la profesión de la arquitectura, de la ingeniería, son maestros mayores de obra, están vinculados a la construcción. Pero no han suscrito una encomienda. Se han dejado llevar a veces por la amistad, por el conocimiento, por el pudor. ¿Qué voy a hacer un contrato con fulano, con mengano? Nos conocemos de hace tanto tiempo, etcétera, etcétera. Y no visualizan que el hecho de omitir la encomienda en función del plazo no solamente implica lo que recién acabamos de decir, sino que existe otra alternativa, que es los plazos que empiezan a dilatarse como consecuencia de una suspensión motivada por una expresa manifestación del propietario que no se documenta, en la que nos dice, che, vamos a parar un poco con la obra, la situación no está bien, el aislamiento social preventivo y obligatorio me ha castigado tremendo, estoy con algunos problemas financieros, pensaba sinceramente poner una inyección de dinero en octubre, en noviembre del año pasado, cuando todo esto parecía que jamás podía ocurrir en la Argentina y en el mundo, y realmente estoy en una situación desesperante. Así que, ¿qué te parece si nos tomamos un compás de espera, cerramos la obra y lo dilatamos? No sé, yo no sé tampoco, sabe el gobierno, no lo sabemos, la incertidumbre de cuándo se va a terminar esto. Dicen que en noviembre, dicen que en diciembre. Ahora están hablando que no vamos a tener verano, vamos a tener la posibilidad de veranear. Hagamos una cosa, cerremos la obra hasta febrero, marzo, y en todo caso nos reunimos durante enero, después de las fiestas, y vemos cómo está la cuestión y si yo estoy en condiciones de poner una inyección de dinero y pegarle a este 30, 40% que falta de avance de obra. Pero eso no lo hacemos. No hicimos la encomienda, no hacemos el acta de paralización de obra, no hacemos la suspensión de la obra, no le trasladamos a ese comitente, no a nosotros, al comitente que es el que está en definitiva pidiendo el requerimiento, un acta que documente y la obra que razonablemente debía terminar en 1 año y medio, se dilata a 2 años y pico. Y esta es una situación que se presenta permanentemente y eso se puede evitar. Y se puede evitar firmando una encomienda de trabajo, firmando una encomienda contractual, suscribiendo una cláusula que diga que la obra, como dijimos la semana pasada, la vamos a ejecutar dentro de los 24 meses. Dentro de los 24 meses. Podrán ser 18, podrán ser 16, podrán ser 12, podrán ser 24. Y también plantear una cláusula que frente a eventuales hipotéticas suspensiones o paralizaciones de obra no imputables al arquitecto o al ingeniero, se puedan prorrogar precisamente para no caer en esta situación fatal que se está planteando en algunas obras donde el fideicomiso, los inversores, el constructor, etcétera, está sometido
a esa presión de terminar la obra en un tiempo perentorio porque ha firmado, subestimando el hecho de que va a entregar la obra en diciembre y hoy, al mes de agosto, está con el 40% del avance de obra por toda la parálisis que significó este periodo de aislamiento. ¿Y lo vamos a poder invocar como elemento de fuerza mayor? Claro que sí. ¿Cuánto? 4 meses. Eso es lo que vamos a poder invocar. El periodo en que en definitiva estuvo vigente, estos 4 meses que no podíamos, aunque quisiéramos, por la disponibilidad y por el acatamiento a una disposición que limitaba a 5 personas. Y cuando hablábamos con las funcionarias municipales, en las 5 personas hasta contaba el camionero que venía a hacer el hormigonado. Entonces, esta situación evidentemente genera un sinnúmero de hechos sencillamente porque no hay encomienda profesional. Dice el Código Civil y Comercial que la obra puede ser contratada por ajuste alzado, por unidad de medida, por costes y costas, o por cualquier otro sistema convenido con las partes, o por cualquier otro sistema convenido por las partes, con provisión o sin provisión de materiales, en terrenos propios del comitente o de un tercero, como es el caso a veces de los fideicomisos. Ahora, si nada se convino, sigue diciendo el Código Civil y Comercial, y no surge de los usos y costumbres, se presume, salvo prueba en contrario, que la obra fue contratada por ajuste alzado y que el constructor provee los materiales. Artículo 1262 del Código Civil y Comercial. Si nada se convino de esa pequeña clasificación que acabo de mencionar, y no surge de los usos y costumbres, estoy leyendo textualmente la norma, se presume, salvo prueba en contrario, que la obra fue contratada por ajuste alzada y que el constructor provee los materiales. Algunos me dicen, ¿qué es coste y costa? ¿Cómo se determina el costo y costa? El coste y costa es valor de los materiales más manos de obra más gastos directos o indirectos. Si ustedes hacen un combo entre valor de los materiales más mano de obra más gastos directos e indirectos, usted tiene lo que el código entiende y la jurisprudencia también como coste y costas. Se ha modificado el proyecto. Hemos visado el proyecto, ha obtenido el permiso de edificación, se empieza a ejecutar la obra e introducimos modificaciones que el comitente no los abona. Es otro tema, muy común. Vamos ampliando, vamos modificando, vamos alterando. Siempre está la posibilidad del plano conforme a obra. Ahora, no suscribimos un contrato por la representación técnica. Nos limitamos a un contrato por proyecto. Y todas esas modificaciones que en el plano conforme a obra implican 30, 40 metros cuadrados más, en el mejor o en el peor de los casos, no lo vamos a poder cobrar, salvo precisamente que seamos muy precavidos en poder acreditar que precisamente eso no estaba configurado y en consecuencia fueron ampliaciones que se fueron proyectando. Si se omite la encomienda de una obra, no hay acta de inicio de obra. ¿Cuándo empezaron la obra?
Bueno, lo empezamos el 1 de octubre, lo recuerdo muy bien porque fueron 2 días después del cumpleaños de Mabel. Pero en definitiva, no hay un elemento que ustedes puedan acreditar del inicio de obra. Tampoco podemos acreditar, si no hay encomienda profesional, que no hay aceptación de la obra. ¿Cuándo se aceptó la obra? ¿Cuándo se recepcionó la obra? ¿Cuándo, en definitiva, el comitente dice, recibo la obra? ¿Y es importante esa acta de recepción de obra, sea provisoria o definitiva? Claro que sí, porque ahí comienza la responsabilidad profesional por 5 años. Ah, ¿no comienza con el final de obra? No, necesariamente no. Comienza con el final de obra si es antes de la residencia, antes de la habitabilidad. Pero si el comitente ingresa en la obra antes de tener el final de obra, y el final de obra lo demora porque él se encargó de hacer los aportes y la municipalidad no firma el final de obra hasta que no estén asentados en un sello aportes definitivos pagos, en consecuencia no hay posibilidad de que el plazo se empiece a contar desde el final de obra. Por eso, y en este sentido las cosas han cambiado para bien, la responsabilidad por 5 años por vicios redivitorios para el arquitecto, el ingeniero o el maestro mayor de obra comienza desde el momento que se ingresa en la obra. El comitente puede no haber firmado la recepción, pero evidentemente entró en la obra. Ahora, el tema es probar cuándo entró en la obra. Hay casos que vamos a analizar con el correr del mes de agosto y mes de septiembre, casos prácticos, casos que tengo periódicamente y que de alguna forma o de todas formas traduce distintas situaciones que a todos y cada uno de ustedes le puede ocurrir, que es el hecho precisamente de que cómo y de qué manera se prueba. Bueno, yo he llegado a probar la circunstancia de que un comitente que no quería el final de obra porque no quería hacer los aportes profesionales, se negaba a hacerlos y en consecuencia demoraba el final de obra que el arquitecto sí quería para que precisamente había interpretado comenzaba su etapa de responsabilidad profesional. Yo le hice saber de que si esa persona estaba habitando, estaba residiendo, estaba domiciliado, aunque no tuviera el final de obra, la responsabilidad había empezado a correr. Entonces, ¿qué era importante? Bueno, una posibilidad, hacer una constatación notarial y verificar con un escribano, tocando el timbre, golpeando las manos, que la persona que salía era precisamente el comitente con su grupo familiar. Pero había otra alternativa, que es el padrón electoral. Había proximidad en el proceso electoral y todo lo que tuvimos que hacer es ir a ver el padrón electoral, y en el padrón electoral este señor había denunciado como nuevo domicilio y había cambiado en consecuencia su lugar de votación, y eso también fue un testimonio importante para acercarlo al proceso judicial. El contrato de servicios continuados, porque hay contrato de obra, pero hay también contrato de servicios, puede pactarse por tiempo determinado. Ahora, si nada se ha estipulado, se presume por tiempo indeterminado. Y ustedes me dirán, ¿y ese contrato de servicios en qué afecta el proceso constructivo? El dibujante, el empleado, el urbanizador, las personas que contratamos y de alguna manera procuramos que sean aliados en ese proceso constructivo, ya sea en la venta, en la urbanización, en la publicidad, etcétera. El contrato de servicios, porque ahí no hay un contrato de obra, sino un contrato de servicios, el contrato de servicios, de no haber un contrato, se lo presume por tiempo indeterminado. Por eso, una tarea profesional sin encomienda
implica, primero, no limita nuestras responsabilidades, no documenta eventuales suspensiones o paralizaciones de obra, no establece honorarios. ¿Cuáles son los honorarios profesionales si no tenemos encomienda? Vos recordás que habíamos hablado que el proyecto iba a salir tantos pesos y que en la representación técnica de la obra iba a ser un porcentaje del monto presunto de obra. No, dice el comitente, no fue así. Vos estás equivocado, no fue así. Y en consecuencia se genera un conflicto interpretativo en torno a cuál era el quantum de los honorarios. ¿Cómo se cuantifican los honorarios cuando no hay encomienda? El trabajo profesional, esto es muy importante, arquitectos e ingenieros, el trabajo profesional no se presume gratuito. Mi trabajo, el trabajo de todos ustedes, no se presume gratuito. Y eso evidentemente es un valor que nosotros ponemos sobre la mesa, de tal forma que si probamos la encomienda, seguramente vamos a tener éxito, pero eso va a implicar un proceso judicial. Eso va a implicar gastos y erogaciones. Los abogados somos caros. Vamos a exigirle un anticipo de honorarios para reponer sellados, reposiciones. Vamos a requerirle honorarios para pagar distintas etapas probatorias que hay que empezar a jugar, periciales por un lado, distintas pruebas informativas, actas notariales, en un proceso que se dilata durante 3 o 4 años, no menos. 3 o 4 años, no menos. Porque si hubiéramos hecho una encomienda, probablemente hubiéramos adoptado mecanismos como mediación o como arbitraje y hubiéramos terminado con el problema, el litigio, el conflicto interpretativo con un procedimiento de resolución de conflictos abreviado, como es precisamente la mediación y el arbitraje, que es lo que yo recomiendo que incorporemos en las encomiendas profesionales. El tema de los aportes. Si no hay encomienda profesional, los aportes son obligaciones de los profesionales. A la caja de jubilación y al colegio profesional, a la caja de profesionales de la ingeniería y la arquitectura, a los colegios de ingenieros y arquitectos, la responsabilidad está en cabeza del profesional, no en cabeza del comitente. El comitente no tiene absolutamente ajeno a los colegios profesionales, porque no es el colegio de los comitentes, ni es la caja de los comitentes. Ahora, ¿por qué los comitentes pagan aportes? Porque hay encomienda. O porque de alguna manera, si no hay encomienda, toman la palabra y en consecuencia cumplen con aquel compromiso que asumieron ante el profesional, vamos a hacernos cargo de los aportes. Pero en realidad no es una obligación del comitente. De tal forma que otro tema, de los muchos temas que hemos abordado hoy día, para insistir en la necesidad de suscribir encomiendas profesionales. Si no hay encomienda, los aportes tienen que realizarlo los profesionales. Si no hay encomienda, no hay distinción entre director de obra y representación técnica. Están haciendo lo más, están haciendo la representación técnica con toda la responsabilidad que eso significa. Si no hay encomienda, se hacen responsables ante la municipalidad y la comuna de todas las obligaciones imperativas del reglamento de edificación. En una encomienda, ustedes pueden deslindar responsabilidades, sobre todo si son edificios inteligentes, sobre todo cuando están involucradas determinadas zonas. Pueden establecer pautas que pueden consagrar a través de excepciones en lo que es el municipio o el consejo deliberante, pero la ausencia de encomienda
los hace expresamente responsables de cumplir a rajatabla con el reglamento de edificación. No solamente el reglamento de edificación es una norma imperativa para todos, sino que ahora una ley federal que tiene supremacía constitucional sobre constituciones provinciales, leyes provinciales, ordenanzas municipales, como es el Código Civil y Comercial, expresamente determina que no puede, no es excusable invocar el desconocimiento del reglamento de edificación. Y esto tiene mucho que ver con un capítulo que probablemente incorpore, me lo están requiriendo muchos, y celebro que sea así porque se ha transformado, pero de una manera tremenda, tremenda, que es el capítulo de medianería. Hoy hay 8 nuevas clasificaciones de medianería. Hoy existe una configuración totalmente diferente. Si yo le dijera cuáles son las consultas que periódicamente más recibo en los últimos meses, medianería. Bueno, le vamos a dedicar un capítulo a medianería porque evidentemente hay un supino, una supina ignorancia. Siguen abroquelados, siguen pensando en la medianera previa al 2015 que escribió Vélez Sarsfield en 1869. Siguen pensando que la medianera en definitiva debe ser de piedra. No, señores, la tecnología ha venido para quedarse y hoy la medianera encaballada de 30 tiene que ser aislante y estable. Sencillamente, aislante y estable, omite prueba, omite piedra, omite en definitiva otro elemento como el que jugaba en el código de Vélez Sarsfield. En un eventual e hipotético juicio impulsado por el comitente o el tercero comprador, la ausencia, dice el Código Civil, de una encomienda hace responsable al profesional y al constructor. Yo no tengo nada que ver con el constructor lo contrató el comitente. Yo en realidad lo que hice es la representación técnica. Sin embargo, la ausencia de encomienda implica de que para la ley hay corresponsabilidad. Hay corresponsabilidad. Pero el problema es que el constructor es insolvente. ¿Quién es el constructor? El Corto Rodríguez y el yerno, el Negro Olivera. Los dos vienen con un sobrino, un amigote del sobrino y un quinto y construyen. Son buenos, sí, son prolijos, sí, pero en definitiva son manifiestamente insolventes. Y en consecuencia, porque son insolventes, aquel damnificado, ¿a quién va a elegir? Va a elegir al arquitecto que se aparece con la 4x4. Y el propietario, hay una vieja ley, la 22.250, ley de facto, ley promulgada por el gobierno de Onganía. Piensen ustedes en consecuencia cuán antigua es. Esa es la ley de la construcción. En la ley de la construcción se determina que el propietario que no es constructor no es responsable de la mano de obra. Terrile, que no es constructor, es abogado. Yo no soy constructor, soy abogado. Yo no soy responsable si ejecuto una obra por la mano de obra. El responsable va a ser el profesional, el responsable va a ser el constructor. Ahora, voy a ser responsable si lo contrato yo, pero si no hay encomienda. Entonces, yo insisto en estos 40 y pico de minutos que he adoptado como criterio para hablar en estas jornadas. Nos concentramos, estamos 40 minutos, nos fijamos en las imágenes, hablamos así, concretamente, concisamente sobre estos temas. Por supuesto que hay un montón de inquietudes y dudas. Esto es lo que quiero hacer, provocarlos. Pero básicamente provocarlos ¿para qué? Para que hagan encomiendas profesionales. Tomen un modelo, comprométanse, no es un gasto, es una inversión.
repitan ese modelo en todas y cada una de las obras que encaren, y de esa manera ustedes van a poder amortizar eventualmente los gastos u honorarios del abogado que en un momento elaboró esa encomienda, pero háganlo, después lo van a amortizar. No solamente lo van a amortizar tomándolo como modelo, sino que lo van a amortizar cuando ustedes empiecen a percibir las fantásticas ventajas que tiene limitar la responsabilidad y poder trabajar con absoluta libertad y sin miedo que se le caiga a alguien del andamio, porque no van a ser responsables frente a otra responsabilidad. Hay un hecho que vino para quedarse. Esto, por ejemplo, los accesos a Zoom, los accesos remotos. Pero hay otro factor que también vino para quedarse, que es que la informática controla absolutamente todo. Utiliza algoritmos, de eso saben mucho los ingenieros y quienes gustan de las matemáticas. Proyectamos un viaje a Europa y empieza a caer folletería en nuestro correo electrónico de agencias de viaje a mansalva. Intentamos comprar un determinado objeto y aparece una enorme cantidad de ofertas de objetos parecidos, semejantes o iguales al que queremos adquirir. Pues bien, hoy la FIP nos controla. Hoy tenemos que abandonar los recibos húsares, los recibos que hacemos firmar al albañil todas las semanas o cada 15 días. Hoy tenemos que empezar a ser serios en la responsabilidad fiscal, porque evidentemente juegan y de una forma muy perversa. Yo les confieso, tengo prácticamente negada la cuestión porque alimenta una burocracia y no me gusta. Pero no tengo más remedio. Hay un control férreo sobre todo eso. Olvidamos, fíjense ustedes, olvidamos que en la provincia de Santa Fe está existente la ley de sellos. Y digo olvidamos porque cuando hacemos un contrato tenemos que pensar quién paga la ley de sellos. ¿Quién paga el sellado? En el contrato de locación, las inmobiliarias nos recuerdan que tenemos que pagar el sellado. Pero no nos dicen muchas veces que cuando hacemos una encomienda hay que plantear el tema de sellos. Y en definitiva, como se puede delegar, bueno, que el propietario en suma asuma esa responsabilidad o al menos se comparta esa responsabilidad de la ley de sellos. ¿Por qué? Porque si nada hacemos, suscribimos la encomienda, como nos dijo Terrile, y no adoptamos el criterio de la ley de sellos, bueno, es muy probable que después, frente a una demanda judicial, frente a un litigio judicial, el juez, para iniciar la demanda o para responder al planteo del comitente, nos va a pedir el sellado de ley. Si nosotros hacemos una buena tarea, el ejercicio de la profesión es maravilloso. Por eso, insisto, este es un tema que para mí vale la pena en la introducción de estas jornadas. La semana pasada, para señalar por qué es relevante, por qué es imprescindible hacer una encomienda, todas las ventajas que encierra hacer una encomienda. Y hoy, todas las desventajas que implica omitir una encomienda. Bueno, el martes que viene vamos a hablar sobre un tema que está vinculado a las tareas profesionales. Proyecto, anteproyecto, dirección de obra, conducción técnica, la administración a cargo del comitente, llave en mano, es decir, poder discernir, poder configurar, poder individualizar las distintas tareas que uno ejecuta en la profesión y los alcances de cada uno. Después ya vamos a tener oportunidad la otra semana previa a la finalización de agosto de empezar a hablar de los vicios ocultos y redebitorios, de la ruina parcial, de la ruina total y de los plazos de prescripción que afortunadamente se han achicado muchos. Ya no son más 10 años en vicios redebitorios, son 5. Y en vicios ocultos, que eran 10 años, ahora son 3. Y de eso también vamos a hablar para clarificar.
Gracias a todas y a todos. Nos vemos el martes que viene a las 19 horas en punto.